Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos al primer episodio de Sin Miedo, Men. Durante mucho tiempo quisimos crear un espacio donde pudiéramos hablar de esas historias que te dejan pensando durante días. Casos reales, misterios sin resolver, sucesos históricos, teorías, curiosidades y todo aquello que parece sacado de una película, pero que realmente ocurrió en la vida real. Aquí no buscamos contarles una historia. Queremos investigar, analizar y descubrir qué hay detrás de cada caso, porque a veces la realidad puede ser mucho más inquietante que la ficción. Así que acomódense, apaguen las luces, porque esto apenas comienza. Después de más de 2 años lejos de YouTube, de las redes sociales, con el Team CDC decidimos volver, pero esta vez con un proyecto completamente diferente. Uno donde podamos hablar de cualquier tema que despierte nuestra curiosidad. Y aquí es donde Sin Miedo Men nace como un proyecto personal en el que queremos compartir investigaciones, documentales, misterios, historias de internet, casos criminales, fenómenos inexplicables. La idea es que cada episodio te haga cuestionarte lo que creías saber y sobre todo que al terminar cada episodio te quedes con una pregunta en la cabeza. Esperamos que nos acompañen en esta nueva etapa porque esto apenas es el inicio y tenemos muchas historias y casos por contar. ¿Te imaginas que en la madrugada del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, se cometió uno de los peores crímenes de la historia, recientes recientes de México? Estudiantes de la escuela Norman Rural Raúl Isidro Burgos, de la localidad Ayotzinapa, fueron atacados por agentes de la Policía Municipal y de otras corporaciones policíacas, dejando un saldo de 6 personas ejecutadas y la desaparición de 43 estudiantes. Esto es lo que se vendría conociendo como 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. La verdad, uno de los casos más controversiales, duros y difíciles de creer, ya que, como sabes, pues este caso, aparte de ser solo una desaparición, gira en muchos contextos de la historia de México. Aún después de 12 años de la misma tragedia, aún no se sabe nada de los desaparecidos, no se sabe si ya se encontraron, si están muertos, si están vivos. Bueno, realmente siendo un poco cruel pero sincero, ¿realmente están vivos? Sería un milagro que estuvieran. Sí, será un milagro y más si estamos hablando de México. Sí, en ese tiempo Ujú, el gobierno era muy diferente, ya que al mando estaba Enrique Peña Nieto. cierto. Y tú sabes que en ese tiempo, aunque a muchos les cueste creer, sinceramente, ahorita no es como que estemos mucho mejor en México, pero ahorita sí estamos mejor que antes. Antes sí era muy peligroso. O sea, ¿cuánto fue eso? Hace casi 10 años, ¿no? O más de 10 años ya tiene ese caso. 12 años, fue como por 2014. No sé si sepas cuál fue el motivo de que los estudiantes, porque sabes que los interceptaron al momento de viajar, Ujú, pero sí, ¿sabes por qué fue? no, eso es lo que no sé. Porque se dirigían hacia una marcha por los derechos de los estudiantes. Ellos querían, o sea, marchar y, o sea, hacer protestas en contra del gobierno. Pues sí, o sea, hacer propagaciones en contra del gobierno, o sea, los políticos, el presidente que estaba actualmente en ese tiempo. Sí, o sea, aquí es lo turbio, ¿sabes? Porque, o sea, pues muchos dirás de que no, se toparon con un cártel o narcos, o sea, sí, pero no. O sea, ellos iban en contra de la constitución, o sea, política de México. Y lo interesante de este caso es que cuando se dio a conocer la noticia de los 43 estudiantes desaparecidos, Ujú, el gobierno de México quiso no silenciarlo, pero quiso como que crear una cortina de humo, no sé si te acuerdas. ujú, Y hacia al mes de que se dio la noticia, poco antes, fue cuando falleció Chespirito, o sea, el chavo Chapulín Colorado, Roberto Gómez sí, sí. Bolaños, falleció y al día siguiente le hicieron un homenaje enorme en el Estadio Azteca, o sea, en el estadio más grande de México de fútbol.
Sí. Hicieron, o sea, un desfile y todos los canales que estaban emitiendo las noticias de los 43 estudiantes pasaron lo de Chespirito. Y la atención se fue con lo de Chespirito. Sí, fue algo muy raro, ¿sabes? Si te pones a pensar, es muy raro porque O sea, si es como me lo cuentas, ¿cómo pasas de un caso muy denso y muy importante a el fallecimiento de alguien? ¿Sabes? O sea, sí, será famoso lo que tú digas, pero no es lo mismo. ¿Tú crees que sí sea real? O sea, ¿tú crees que lo de la bomba de humo, la cortina de humo sea real? yo sinceramente siento que sí, Podría ser, porque pues sí. mírame, porque todo tiene sentido por el actor de Kiko, o sea, suena chistoso. Porque el actor de Kiko, el Carlos Villagrán, ¿cómo que se llama? Sí, creo que O sí. sea, haz de A cuenta ver. que él, tú sabes la historia del Chavo, ¿no? Que el Chavo, un fenómeno en México, pero como siempre, el dinero corrompe a las personas. Pero cuando falleció Ajá. Roberto, el Chespirito, a Carlos lo invitaron de parte de Televisa, porque creo que Televisa tiene los derechos de Chavo, algo así. Y lo invitaron a Carlos. Y dice Carlos que cuando él fue al funeral y se tocó despedir en el ataúd, no había nadie adentro. El ataúd estaba vacío. Y que Roberto no había fallecido ese día, que él había fallecido días antes, porque de un día para otro hicieron todo. Y días antes, todos están hablando de los 43 de Ayotzinapa, y después de eso nadie más habló. La desaparición de los 43 estudiantes ocurrió del 26 al 27 de septiembre, mientras que el del Chavo ocurrió como por el 28 de noviembre, por ahí. Más que un cartel, se dice que fue la misma policía, güey, Y la policía, ¿para quién trabaja? Para el gobierno. al gobierno. Y lo Sí. triste es que muchas familias salieron afectadas. De hecho, este fue uno de los más grandes en todo México. Y hay documentales, hay videos, hay fotos de los alumnos y todo. Todos eran Sí. menores de edad. Hacen Y te digo que marchas. la historia entre comillas, se supone que un cartel los emboscó. Existían hipótesis e informes de espionaje militar que apuntaban a que estos camiones, donde estaban los 43 estudiantes, lo que pudo ser un móvil oculto del ataque. Registros posteriores comprobaron la existencia física y matricial de la unidad, pero su papel exacto y el motivo detrás de la agresión generaron controversias prolongadas. O sea, que una de las razones que probablemente digan los oficiales que atacaron fue porque el camión tenía drogas o algo, podría ser. Porque se ha escuchado que los bajaron a los estudiantes, algunos los bajaron a la fuerza. Sí. El 26 de septiembre, un grupo de entre 80 y 100 normalistas se trasladó a la central camionera de Chilpancingo, Guerrero, con el fin de tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, con miras a participar en la marcha anual conmemorativa del crimen de Estado cometido del 2 de octubre de 1968. La toma de autobuses por parte de estudiantes en Guerrero para asistir a movilización era una práctica, bueno, eso es de que se hacía normalmente. Sin embargo, aquella noche del 26 de septiembre fue distinta. Una vez tomados los autobuses, los estudiantes se dirigían rumbo a la salida de Iguala, por distintas rutas, por lo que el contingente se separó. Aproximadamente a las 21:40, los policías de Iguala usaron sus patrullas para impedir la salida de Iguala de un grupo de 3 autobuses y comenzó la agresión. Los estudiantes bajaron de los camiones para intentar mover las patrullas, pero los policías abrieron fuego en contra de los estudiantes, quienes regresaron a los autobuses y sin entender lo que estaba pasando, gritaban que no estaban armados y pedían el apoyo de ambulancias al ver a sus compañeros heridos. Sin embargo, los disparos continuaron. Durante ese ataque murieron 3 estudiantes, 3 transeúntes, mientras que un grupo de estudiantes fueron detenidos y subidos a camiones en la que serían desaparecidos. Un poco más tarde esa noche, otra parte del contingente que se dirigía rumbo a Ayotzinapa fue interceptado por la policía cerca del Palacio de Justicia. Ahí los estudiantes fueron sometidos e incluso algunos jóvenes fueron aprehendidos de manera ilegal
y arbitraria. Luego serían subidas las patrullas. En suma, como resultado del ataque fallecieron 6 personas, decenas más fueron heridas y 43 normalistas serían detenidos arbitrariamente esa noche. Y posteriormente se sabría que las víctimas desaparecerían de manera misteriosa. La pregunta aquí es, ¿por qué? Eso es lo que hace que Pues sea tan raro el caso, güey, porque no sabemos la razón por la que esto pasó. O sea, sabemos que fueron a participar en una marcha anual, pero ¿qué tenía esta marcha o qué pedo? me imagino que iba a ser algo como de la masacre de Tlatelolco, que al igual muchos adultos, estudiantes de la tercera edad, niños, marcharon igual por los Ah, derechos. Y en ese sí, tiempo está de el hecho, expresidente Gustavo Díaz Ordaz, que fue el quien inauguró ujú, los Juegos Olímpicos de México. sí, Y ese fue uno de los casos más feos porque un grupo de militares empezó a abrir fuego, sin importar quién sea en la plaza. Por eso se le conoce como la sí, masacre de Tlatelolco. O sea, es algo no parecido, pero sí es algo como que con similitudes, ¿sabes? sí, ajá, tiene algunas similitudes. Hay un acuerdo, hay un tipo de acuerdo entre el gobierno y el narcotráfico, los narcotraficantes, que dice que el gobierno puede hacer cosas, los narcos también, pero ninguno puede meterse entre sus propios planes, ¿sabes? O sea, el gobierno no puede quitar los planes de la mesa del narcotráfico y el narcotráfico no puede meterse en los planes del gobierno. Por eso siempre ha habido aquí el narcotráfico en México. A ver. Existe una coincidencia histórica que hace aún más significativa esta relación. Viajaron a Iguala Guerrero con la intención de conseguir autobuses para trasladarse a la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México. Una movilización que recuerda cada año a las víctimas de la masacre de Tlatelolco. Son recordados no solo por la tragedia que representaron, sino también porque impulsaron a miles de personas a exigir justicia, transparencia y respuestas que en distintos aspectos continúan siendo motivo de debate e investigación. O sea, prácticamente, Son muy similares. y es curioso que el gobierno tenga mucho que ver, además de sus 40 años de diferencia en los casos. Tal vez, pero lo que me pregunto es por qué los estudiantes, o sea, o sea, los estudiantes qué iban a hacer, o sea, ellos nomás iban a marchar, ¿sabes? O sea, muchos, a lo mucho nomás iban a ir por ir, ¿sabes? O sea, no es como que Ujú. hicieran mucho los estudiantes, o sea, qué podrían hacer ellos? Busques donde busques, siempre te van a dar la respuesta de que fue porque viajaron igual a Guerrero para tomar autobuses. O sea, casi todos van con la intención de asistir a una protesta en Ciudad de México. Ujú. ¿Qué tenía esta protesta, güey? O sea, ¿qué simbolizaba? Una fecha que recuerda la tragedia de Tlatelolco, dos generaciones distintas separadas por casi medio siglo, pero unidas en la memoria colectiva de México por hechos que marcaron profundamente al país. Está cabrón, ¿no? Es que sí, o sea, sí está muy feo. O sea, yo no sabía que esos casos estaban relacionados. Sí, no, que tenían similitud. Pero sí, sí, No, sí, está. sí, sí, no, sí me La tomó por historia se sorpresa. repite, güey. O sea, la historia se repite no de manera de una magnitud como, no de manera tan grave, pero Ajá. sí se Sí, repite de cierta forma. sí, y como contamos, men, o sea, este caso al momento de hablar genera mucha controversia porque hay muchas cosas a su alrededor, Que no como cuadran. la masacre de Tlatelolco, la muerte de Chespirito, La posible cortina de humo. la cortina de humo, el gobierno, los Que al presidentes. buscar, ajá, que al hacer las búsquedas no den las respuestas que la gente quiere. O sea, Sí, o sea, las investigaciones que presentan no tienen fallas o irregularidades. sí, o sea, gente, la verdad, si se ponen a investigar de este caso, créanme que le van a salir varias respuestas. Algunos van a decir que fue un cártel, otros van a decir que fue el gobierno,
Otros van a decir que hubo una cortina de humo, la muerte de Chespirito, que igual la muerte de Chespirito creo que sería un tema muy importante, aparte que sería muy interesante hablar porque sí hay muchas cosas raras que rodean todo eso. Como la teoría de la cadena del Kiko, ¿no? De que su Oh, cadena decía sí. quiénes iban a morir. De hecho, creo que sí se desmintió esa teoría, ¿no? Pero Sí. a los primeros, creo que 4 actores sí Ujú. sucedió. Y de hecho, Sí. en una Por entrevista eso le hacían dijeron la de teoría que, de que mucha coincidencia. sí, en una entrevista creo que le dijeron al actor que dónde la había conseguido. Y dijo, fue un regalo de un fan X. Y está raro, no sé, está muy raro. De hecho, bueno, es un tema rápido que creo que, no sé si te enteraste, es que el elenco del Chavo del Ocho trabajó para Pablo Escobar. Pablo O sea, Escobar, ¿neta? ¿sí, men? Es Pero que, haz de ¿cómo? O sea, cuenta, ¿cómo está conectado? daban giras, o sea, actuaban, daban giras como Ujú. conciertos, pero pues actuaban. Sí, sí. Trabajaron para él en su comunidad, o sea, cuando viajaron, creo que fue a Colombia, él los contactó y pues en una de esas giras estuvieron trabajando para él, o sea, trabajando no tal cual para él, pero dando shows exclusivamente para él y su gente, porque a él le gustaba mucho el Chavo del Ocho. De hecho, aquí encontré una noticia que dice, la historia de cómo Chespirito terminó vinculado con Pablo Escobar fue sin querer Mira, queriendo, vete a la... Ya son casi 40 años desde que el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños lo señalaron de tener contactos con el mayor narcotraficante de Latinoamérica. Durante mucho tiempo, Roberto Gómez Bolaños fue el gran comediante de América Latina, conocido en todas partes del mundo y apetecido por poderosos y gobernantes. Todos querían conocer al gran Chespirito, hablar con él, pedirle favores. El éxito de su trabajo, el gran acierto de su vida, fue haberse fijado en aquello que nadie más había contemplado entonces, y crear a uno de los personajes más icónicos de la televisión de esos años. Por encima de sus otros personajes, el Chavo del Ocho fue culpable de que Chespirito descendiera a lo que es hoy en día. En 2015, un año después del fallecimiento del comediante, su colega y compañero de programa durante muchos años, Carlos Villagrán Kiko, le dejó a varios medios mexicanos y colombianos que Gómez Bolaños había aceptado dinero de varios narcotraficantes para hacer sus fiestas y que en un momento, en una de sus visitas a Colombia, él y sus compañeros habían tenido contacto con Pablo Escobar, güey. Y estando aún con vida, Gómez Bolaño lo negó en retiradas ocasiones. Sin embargo, lo dicho por Kiko suponía lo contrario. Villagrán reveló que durante esos años, el inicio de la década de los 80, Gómez Bolaño recibió una oferta alrededor de $1 millón de la época para actuar en Medellín, en un evento auspiciado por Escobar. Villagrán, si bien tuvo contactos, aclaró que se negó a aceptar por miedo, pues bien conocía la fama del patrón del mal. A día de hoy sigue siendo un misterio, pues los registros de la primera visita de Chespirito y sus compañeros al país datan de agosto de 1981, cuando arribaron a Bogotá y fueron recibidos por el entonces presidente de la República, Julio César Turbay Ayala, y su esposa, que tanto Chespirito como varios de sus compañeros del elenco asistieron a fiestas privadas en Medellín y en Cali, financiados con dinero proveniente del narcotráfico. Yo estoy del lado del no, pero quién sabe, sí, al quién menos de sabe. que estuvieran por amenaza, ¿no? Porque seamos sinceros, si a ti te dijeran, oye, ven a hacer una fiesta aquí en mi casa Ujú, y es de un narcotráfico, ¿lo harías? sí. Ah, sí. ¿Cómo? ¿Qué dices? Trau- Ya confirmó, dijo que sí, va ¿Qué pues. dijiste, vato? Sí. Si un Sí. narcotraficante, yo creo que pensaste en otra cosa, güey, de que ya a su casa y dijo, va, sí. No, ¿Te lo imaginas que de que un dije, te imaginas que un narcotraficante te diga, hey, no quieres venir a mi casa a pasar la noche? Y tú dices sí, o lo que te decía era que si un narcotraficante te invitara a una fiesta suya, a participar, a hacer un evento o algo,
y te va a pagar. ¿Tú irías? Mira, yo sinceramente busqué una excusa muy buena para decirle que no. Pero si me insiste mucho y si me va a amenazar, vato, porque ten en cuenta que eso, o sea, si me va a amenazar, pues ¿qué hago? O sea, pues sí, pero me voy temprano, man. Pero ahora imagínate que eres amigo del narco, güey. ¿Qué haces? Bueno, no, es que ya es diferente. Si eres amigo, vato, quieras o no, tú tienes que cumplir. Porque ahí es donde te va, men. Aquí es donde entra el gobierno. Obviamente me gustaría venir a mi fiesta mañana. Oh, Ay, la madre, ¿te imaginas? Nah, ¿a poco? ¿A poco Es que sí? aquí es donde entra la parte del gobierno. El gobierno, aunque no lo creas, men, aunque se te haga muy loco, el gobierno y el narco en muchas partes trabajan juntos. O sea, más decir que estoy bien alucinado. Y sí, pero es que Muchas veces sí, sí, otras o veces no. sea, quieras o no, ellos tienen un acuerdo. ¿Sabes? Es como que yo hago mis Hasta, cosas y no te metas. ajá, Tú sí, haces sí. tus cosas y no nos metemos. Si tú no O te sea, metes. Ah, sí. se me hace muy, no sé, se me hace como que medio falso que después de tantos años no han atrapado cárteles, ¿sabes? Es como Sí, ¿no? que, La magnitud del acontecimiento atrajo los reflectores nacionales e internacionales sobre el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Si bien México había ratificado acuerdos y convenciones sobre derechos humanos, en esta ocasión se violentaba la Convención Internacional para las Personas contra la Desaparición Forzada. En primera instancia, el gobierno local turnó el caso a la entonces Fiscalía General del Estado de Guerrero. Sin embargo, durante la durante la investigación se presentaron diversas fallas e irregularidades. Por esta razón, la presión internacional aumentaba para el gobierno mexicano en búsqueda de una resolución. Por lo cual, el 4 de octubre de 2014, la Procuraduría General de la República, la PGR, asumió el caso. Los 43 estudiantes seguían sin ser encontrados. Surgieron hipótesis falsas, como que los restos de los estudiantes habían sido encontrados en fosas comunes o clandestinas que habían sido recién descubiertas. Sin embargo, se comprobó o se probó que no eran de los estudiantes. Poco a poco las mentiras fueron cayendo por su propio peso, ocasionando descrédito y desconfianza en las autoridades gubernamentales. El reclamo y la exigencia de los padres, madres de familia, defensores de los derechos humanos y del pueblo mexicano aumentó conforme el paso de los días. El 18 de noviembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó de manera oficial con el Estado mexicano y con los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y ya, pues aparte de dar más información. Eso es todo. O sea, sé que no tuvo nada que ver, pero eso explica más que nada cómo el propio gobierno intentaba llevar el caso de otro lado o intentar terminarlo a todos los medios posibles. sí, o sea, querían desviar la mirada y la atención. Y Sí, sí, o sea, te digo que aquí es donde entra, pues, lo hecho explico, que si fue algo, quieras o no, que sí desvió la atención. Y aunque dirán de que sí. no, pues fue casualidad, nah, casualidad. Pues de hecho, guacha, el 18 de noviembre de 2014, o sea, 18 de noviembre, Espíritu me dio como por el 30. O sea, tal vez lo de la cortina de humo no está tan alejada de lo que es de ser una cortina. Así que, quién sabe. O sea, para que te des cuenta, tardaron como, para su momento, cuando pasó, tardaron como casi un mes para poder investigarlo o para poder encontrar algo. Y ahora sí, ya pasaron 11 años, güey. O sea, ya Y no pasaron han 11 años encontrado nada. y no hay nada. No hay y no va a haber. Lamentablemente, es muy probable que pase, güey. O sea, sería un milagro. Y pues solo nos toca discutirlo y hablarlo y No leer en olvidarlo. noticias internet Lo y que no queda es olvidarlo. no olvidarlo. O sea, los 43, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la verdad sí fue una gran tragedia en México, más para las familias de los involucrados que son los que se llevan la mayor parte.
de luto, tristeza. Esperemos que, sinceramente, pues en la historia de México no Es pase algo algo. que lamentablemente no podemos asegurar. Sí, ¿Cuál será la próxima tragedia moderna? ¿La próxima desaparición? ¿El asesinato? ¿La muerte? No lo sabemos, pero esperemos estar listo para él. hasta aquí, gente, llega el episodio 1 de Sin Miedo Men. El episodio 1, episodio piloto, como le quieran decir. Y es algo que llevamos, sinceramente, sin mentir, Jesus está de testigo, llevamos más de 2 años planeando esto y Pensando, llevamos desde enero hasta julio con la promoción del podcast y pues esperemos que nos acompañen en este largo proceso, a diferencia de lo que algún día fue el Team CS en YouTube. Es algo más maduro, más independiente y más diverso. espero que les guste, espero que les parezca interesante sobre el tema que hablamos o sobre lo que podíamos hablar en un futuro. Y pues sinceramente sé que será muy migajero hacer esto, pero denle like, suscríbanse, comenten, díganos algún caso que a ustedes les interese escuchar díganos un caso acá fuerte o leve, pero un caso de México, de cualquier parte del país, que a ustedes les gustaría que nosotros habláramos o investigáramos o comentáramos, cualquier cosa de estilo. Y pues es todo. O sea, por el momento es todo lo que puedo decir. Pero lamentamos si este capítulo suena muy raro o no sonamos muy expertos o no sonamos muy bien a la hora de este tema. Es nuestra primera vez haciendo esto, no tenemos mucha idea de cómo llevarlo, pero esperamos con el tiempo poder mejorar. Así que eso es todo. Sí, ¿no? Eso es todo. Eso es todo, gente. Y Eso es como todo, dice amigos. Jesus, Me despido. Que tengan bonito día, que tengan bonita tarde y que tengan bonita noche.